Vamos a dar por inaugurado este encuentro con la participación de un hombre de teatro, un hombre emblemático de la escena nacional, quien nos va a ofrecer una clase magistral. Para ello voy a presentar a ustedes a don Ramón Grifero Sánchez, quien es dramaturgo, director escénico, sociólogo, fundador del teatro Fin de Siglo. Ha realizado aportes esenciales y renovadores en el desarrollo de las artes escénicas a niveles creativos, políticos, educativos, teóricos y de gestión cultural. Contribuciones que le han generado una destacada presencia nacional e internacional en estas áreas. A su vez, ha participado activamente en movimientos sociales construyendo espacios culturales de resistencia a la dictadura, el Troyel, y posteriormente en defensa del arte frente a la globalización de la cultura de mercado. Ha dirigido el Teatro Camilo Enríquez y el Teatro Nacional Chileno y ha establecido conceptualizaciones en la construcción de nuestra institucionalidad cultural. A su vez, desde 1979 ha sido uno de los pioneros en la dignificación social, artística y de la diversidad sexual. Sus textos y ensayos están editados y traducidos al inglés, portugués, francés, alemán, gallego, árabe, italiano, polaco, y sus obras presentadas en países de las Américas, el Caribe y Europa. Distinciones internacionales. En 1989 recibe el premio Concurso Internacional Radio Col Alemania. En 1988 por el radioteatro La Última Cruzada. En 1992 el premio Silver Tokio por guión de televisión educativa, Explorando el Arte. En 1993 seleccionado con la obra Éxtasis para representar al teatro latinoamericano en el Festival Mundial de Dramaturgia Contemporánea en Veroli, Italia. En 1998, Cinema Utopía es seleccionada por la Logia Florencia, Italia, como una de las mejores obras latinoamericanas de la década. En 1998, seleccionado para representar a Chile con la obra Sebastopol en el Festival du Monde Entier París en el marco del Mundial de Fútbol. En el año 2002, invitado oficial al Festival de Aviñón, Francia. El 2003, seleccionado para representar a Chile en el Encuentro Mundial de Dramaturgos en Río de Janeiro. En el 2013, seleccionado para representar la dramaturgia latinoamericana, el encuentro Bellas Letras realizado en Lyon y París, Francia. El 2014, seleccionado con la obra Tus deseos en fragmentos, montaje francés, para ser parte del Encuentro Internacional de Teatro Contemporáneo Actoral Marsella, Francia. El año 2013, seleccionado por la editorial Lavender, París, Francia, para la edición de la primera antología de un dramaturgo latinoamericano. 2017, seleccionado por la renombrada editorial Oberon Books para editar la primera antología de un dramaturgo latinoamericano. Premios y distinciones nacionales. En 1983, primer premio, quinto concurso nacional de teatro para autores por la obra Recuerdos del hombre con su tortuga, en Santiago de Chile. En 1985, premio del Círculo de Críticos de Arte de Santiago por la obra Cinema Utopía. En 1988, premio del Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso por la obra Santiago Vagos. En 1993, Premio Municipal Santiago de Literatura y Teatro. En 1993, Premio del Consejo Nacional del Libro, Ministerio de Educación, en teatro. En 1994, Premio Éxitos 94 por la obra Éxtasis, otorgado por el Teatro Nacional Chileno. En 1994, seleccionado para la muestra de dramaturgia nacional con La Gorda. En 1995, Premio APES, Mejor Montaje, Mejor Dirección, Mejor Dramaturgo por Río Abajo. En 1997, Premio Municipal de Literatura por Río Abajo. En 1999, seleccionado en muestra de dramaturgia nacional con Brunch,
o almuerzos de mediodía. Año 2000, premio APES a mejor montaje por Cinema Utopía. 2000, premio Altazor de las Artes Nacionales por Cinema Utopía. 2004, premio APES, mejor director, mejor dramaturgo, mejor montaje por obra Tus deseos en fragmentos. 2010, Cinema Utopía, seleccionada dentro de las mejores obras de los últimos 100 años para su edición Comisión Bicentenario. 2010, seleccionado en el Festival Internacional Teatro a Mil, con la obra Cinema Utopía, dentro de las más destacadas de las últimas décadas. 2012, homenajeado en el Festival Internacional de Teatro en Tapech, Chillán. 2014, homenajeado por el Festival Internacional de Teatro a Mil. 2016, Premio Artes Escénicas, Municipalidad de Santiago. 2018, Premio CLAP, mejor montaje a 99, La Morgue. 2019, Premio Nacional de las Artes Escénicas y Audiovisuales, Ministerio de Cultura y las Artes. Dejo con ustedes al señor Ramón Grifero, a quien tengo el gran honor de presentarlo, con la clase magistral Autorías y Dramaturgias del Espacio. Muchas gracias. Gracias, Iván. Oye, bueno, hay un saludo a todos. Estoy muy contento de estar en este encuentro con colegas latinoamericanos, chilenos, que podamos dialogar, ¿no es cierto?, desde nuestro oficio. Y felicitar la iniciativa, ¿no es cierto?, de este festival, de este mancomunal, que permite que estemos hoy día acá. Voy a hacer un breve relato de cómo surge el concepto de la teoría de la dramaturgia del espacio, que es un estudio del alfabeto escénico. Este estudio del alfabeto escénico surge de que generalmente nuestra enseñanza artística se centra en la reproducción de modelos preexistentes. En cierta manera, como que aprendemos el modelo de un teatro ya construido, ¿no? Como Brecht hizo teatro, como Stanislavski hizo teatro, lo que está muy bien, es un referente, pero hay como una ausencia de saber el alfabeto, en el sentido de la enseñanza del alfabeto, si bien está implícita, como, ¿no es cierto?, los músicos tienen las notas, ¿no? Y esta urgencia de aproximarnos al alfabeto escénico es esencial para construir autorías, para que nuestro teatro no sea, ¿no es cierto?, un escaneo de expresiones colonizantes, sino empecemos nuestra descolonización a partir, ¿no es cierto?, de nuestro lenguaje. Este concepto, la dramaturgia del espacio, surge, yo hice teatro como la única forma que tenía para resistir a la dictadura, porque obviamente toda la otra era lo que uno tenía al alcance, lo que uno podía ejercer artesanalmente. Y yo estaba como refugiado político, volví a Chile, había hecho mis primeras obras allá, ópera por un naufragio, y donde estaban, ¿no es cierto?, los detenidos desaparecidos, todo este drama social que estábamos viviendo. Entonces, fundamos acá un galpón llamado El Trolley, que obviamente era clandestino en el sentido que no íbamos a pedir permiso, porque si pedíamos permiso, obviamente la dictadura lo iba a negar, si íbamos a ir a pedir impuestos también, así dijimos, partamos, se llamaba El Trolley, que son estos tranvías, porque este era un gran galpón, bellísimo, de madera, Oregón, de un sindicato, del sindicato de jubilados y montepiados de conductores de la empresa de transporte colectivo del Estado, cuando en aquella época, antes, ¿no es cierto?, el transporte era estatal. Y como era un sindicato de jubilados, que era lo único que permitía la dictadura, porque los jubilados en realidad no podían ir a huelga, nosotros en ese espacio realizamos las primeras obras. Y el primer, cuando uno, ¿no es cierto?, quiere develar la ficción existente, presentarse a través del teatro todo lo que nuestro espíritu está sintiendo, bajo una dictadura el tema no es un problema, está claro cuál es el tema al cual tenemos que referirnos. El problema esencial del arte siempre es cómo hablo de aquello,
¿Cómo vuelvo a hablar de la represión, del amor, de todo lo que nos sucede a partir de otros lenguajes? Porque al cambiar el lenguaje también hacemos un cambio en la percepción de lo que estamos observando, de lo que nos llega a nuestra emoción, ¿no es cierto? Cuando el lenguaje habla reiteradamente lo mismo, se va diluyendo, ¿no es cierto?, las nuevas, las ventanas, ¿no?, a aquello. Y en esa búsqueda de no hablar como ellos hablan, ni representar como ellos representan, que es la búsqueda eterna del arte, ¿no? Fue surgiendo este concepto, que es un estudio de la poética del espacio con la poética del texto, que en realidad es un estudio de la teatralidad. Este parte, primero preguntarnos cuál es el espacio en el cual nosotros utilizamos nuestra narrativa visual, porque como trabajamos con el espacio, lo que narramos primero es una narrativa visual. A esa narrativa visual obviamente se le suman los textos, los cuerpos, etcétera, digamos, todos son parte de esta narrativa visual. Entonces la primera constatación es que vivimos en una época de la rectangularización social, es decir, el rectángulo es la forma perceptiva de esta época, o de esta, no esta época, de esta era. ¿Ah? Es decir, en este momento nosotros estamos en varios rectángulos. Estamos frente a una pantalla de internet, ¿no?, de un computador que tiene todo el saber, supuestamente de la humanidad, pero millones de saber, y cómo lo percibimos a través de un formato rectangular, entendiendo que la forma de cómo algo se transmite es la forma como percibimos. Nuestros cuadros están en rectángulos, ¿no es cierto? Nuestras hojas, los libros, la caja de fósforo, nuestras tarjetas, todo está basado en la rectangulización. Los deportes, o sea, ¿dónde se realizan? Se realizan en ¿no es cierto?, una cancha de fútbol en un rectángulo, con dos arcos rectangulares, divididos en dos rectángulos. En el fondo, toda nuestra concepción de esta especie en este instante, porque antes existió la percepción circular, pero no nos estamos refiriendo a esta, se basa en que nosotros leemos lo que sucede dentro de aquel rectángulo. Como estamos viviendo la rectangulización social, donde el arte, cuando uno dice el arte refleja la vida, lo que le estoy hablando yo es una perspectiva, obviamente hay muchas perspectivas, pero esta es la perspectiva de la cual yo he desarrollado mis conceptos. El rectángulo es el que refleja la rectangulización en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, es lo mismo que el rectángulo refleja la vida, solamente poniéndolo en términos geométricos o en términos perceptuales. Este rectángulo refleja el rectángulo en el cual estamos insertos. Y de esa razón es que una cámara fotográfica capta la realidad a través de un visor rectangular. El cine es rectangular. La televisión, estoy hablando de las artes, ¿no? La mayoría de la gráfica se produce dentro de un rectángulo. Nuestros teatros son rectángulos que están obviamente dentro de un edificio escénico. Y aunque estuviera una obra al aire libre, nuestra concepción visual parte de todo rectángulo. Por eso que yo sé dónde está el centro y la simetría y todo lo demás. Y sobre este rectángulo es que nosotros vamos a representar una ficción que para mí no es una ficción, porque ya estamos dentro de una ficción, ¿no? Es decir, cuando una ficción que una convención, una ficción que implica poder, porque ustedes comprenderán que el tiempo, que también lo percibimos como un rectángulo, hoy día no es jueves que estamos acá y que el domingo está acá, es una convención de esta ficción. Entonces, para mí la teatralidad no es una ficción, sino es una ficción dentro de la ficción en la cual estamos. Por lo tanto, es una realidad. Porque siempre nosotros tratan de como minimizar a los creadores escénicos como que nosotros estamos jugando en un espacio, y no que somos parte de la misma ficción, pero es como que al estar dentro de la ficción, pero transmitiendo desde otro espacio ficcional,
podemos develar emociones, podemos develar percepciones, podemos deconstruir la realidad para que pueda ser vista desde otros lugares. Cuando digo realidad, no tiene que ver con realismo ni nada, sino es lo que percibimos como realidad, o el sistema en que estamos. ¿Y cuál es, por lo tanto, el gesto del arte? El gesto del arte no es más que aquel que es sacar algo de la realidad y introducirlo a un rectángulo. Ese es el gesto de creación. Yo saco algo de la realidad y lo introduzco dentro de un rectángulo o compongo dentro de este rectángulo. Y de acuerdo a la composición que yo realice dentro de este rectángulo, es lo que va a aparecer una estética. La persona que compuso dentro de ese rectángulo generó esa estética. Y si nosotros vamos a un museo y vemos todos los cuadros, ¿no es cierto?, los óleos, vamos a poder entender la historia del arte según el periodo, según cómo en ese periodo alguien compuso dentro de ese rectángulo. Lo mismo al cine. La forma que el visor ha estructurado un lenguaje para narrar a partir de su rectángulo, eso es lo que es la estética del cine. Entonces, aquello es como, ¿no es cierto?, como el primer concepto. Es decir, la creación es sacar algo de la realidad, introducirlo entre un rectángulo y empezar a componer o a narrar desde él. Que nos quede bien, no quede mal, ese ya otro, ahí ya es lo que nos puede suceder, ¿no? Pero ese sería como, en términos muy generales, el gesto de creación primero. Entonces, como nosotros estamos en un espacio escénico, que no necesariamente, como digo yo, tiene que estar dentro de un teatro, sino en el lugar, el cuerpo que se introduce dentro de ese espacio genera el proceso de descontextualización. Este cuerpo, el cuerpo de usted, al introducirlo en un espacio, está descontextualizado. Y al descontextualizarse, para el que lo está, ¿no es cierto?, observando, es un actor. De hecho, si la gente está en una sala de teatro y de repente entra alguien y la cruza, y que no es parte de la obra, la gente puede y cruzar, y podrían cruzarlo todo el rato para allá. La gente pensaría que está viendo un espectáculo, pero es porque está viendo una descontextualización. Entonces por eso en performance, ¿no es cierto?, alguien puede estar, ¿no es cierto?, con un balde de agua, lavando, estando ahí 20 minutos, y tú no podrías saber si en realidad está actuando, está performando, pero en realidad lo que sucede es que está descontextualizado y alguien lo ve. Entonces, ese es nuestro trabajo, cómo descontextualizamos la palabra. El texto escénico es un texto que sacamos y lo introducimos al teatro. Y por eso tiene esas características de ser poesía, o de ser un texto dramático. De hecho, nadie habla en verso. El teatro es descontextualizar la palabra y transformarla en verso, descontextualiza el lenguaje, ¿no es cierto?, literario, y puede también hablar, en esta descontextualización, en el teatro yo puedo hablar lo que pienso, ¿no es cierto? Para mí, siempre hago paréntesis, pero bueno, la teatralidad o el arte para mí es el lugar donde uno puede manifestar sus emociones, y por eso es fundamental, donde las emociones pueden materializarse, porque en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto?, si una pareja está enamorado, no le dice a la otra, oh, tus ojos de esmeralda que atraviesan el espacio, no, le tiene texto nomás, oh, que está linda, etc. Pero no aparece ese otro texto, ese texto aparece en el arte. Lo mismo, ¿no es cierto?, en un funeral, en una tragedia, el texto no llega a alguien a un ataúd a decir, oh, cuerpo que yaces ahí inerte, no, solamente, pero sí, cuando esto se realiza dentro de la escena, nosotros lo tomamos como realidad. Nos encontramos, no percibimos que aquel texto que se está diciendo no sea no, pero si nadie habla en verso, pero ¿cómo está diciendo? No, porque está la convención que estamos dentro de otros
de otro espacio. Entonces, desde ese lugar es el lugar de las emociones, como todas las artes, es decir, manifiesta algo que en nuestra cotidianidad no podemos manifestar. Y de ahí su poder crítico, y de ahí su poder revelador, porque habla como no se habla. ¿Ah? Y ahí está la dificultad de la actuación. La dificultad del actor es primero que descontextualiza su cuerpo, porque uno dice, pero ¿cómo si en la casa, en todas partes, la persona se mueve, nada, puede hacer de todo, y lo pone al escenario y se congela? Porque vive el proceso de descontextualización. Y cuando vive el proceso de descontextualización, tiene que aprender a manejar ese cuerpo de forma descontextualizada. Entonces se pone torpe, habla así, y uno dice, pero ¿por qué si cuando está en la... por este fenómeno, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema del texto. El texto está descontextualizado, un actor tiene que hablar como si aquel texto fuera totalmente orgánico, ¿no es cierto? Pero en realidad está con un texto que no le es orgánico, porque tiene una estructura poética, literaria, que no es el de la cotidianidad. Y estamos hablando del teatro arte, no estamos hablando, no sé, de una teleserie donde se habla, ahí no, estamos hablando donde se produce este fenómeno. So, ahí está también la dificultad del actor. Primero que tiene que reconstruir su cuerpo, y tiene que reconstruir una forma de hablar que le salga orgánica, que es como lo difícil, entonces que no se vea que está, oh, ¿cómo están ahí? Lo más bien, no, tiene que salir orgánico. Y ese es como el trabajo de la descontextualización del cuerpo y del texto en este espacio. Pero cuando un cuerpo se descontextualiza en el espacio, tiene que hacer composiciones, tiene que componer, porque si no, componer de acuerdo a su emoción, porque si no, esa emoción solamente va a estar de aquí hacia arriba, va a estar en el texto, pero no va a estar en el cuerpo. ¿Ah? ¿Y por qué tiene que componer? Porque tiene que representar su emoción. Porque la vida cotidiana yo puedo tener miedo, estar deprimido y todo, pero si voy en el metro, nadie sabe lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en nuestro mundo interno. Pero en el teatro yo tengo que representar ese mundo interno. Y de ahí construimos, ¿no es cierto?, múltiples formas, estilos para representar aquello. Pero lo esencial es que hay que componer. Y esta composición es la que genera el estilo. Cómo yo compongo, estamos hablando con el cuerpo, después obviamente con la luz, etcétera, etcétera, pero estamos definidos esta composición corporal. Y este cuerpo es un cuerpo escénico, no es un cuerpo de la realidad. Por lo tanto, sus composiciones, ¿no es cierto? En el teatro la gente habla con la mano abierta, así, ¿no? O levanta la mano al aire. Eso es teatralidad, porque si yo llego al banco con la mano abierta y digo, oh, no funciona. No puede uno estar dando vueltas o hacer así, por acá pasa mi sangre y se va hacia allá. Todo el mundo dice, sucede lo mismo que con la textualidad, ¿no? Si a ti llaman por teléfono y te preguntan cómo estás, uno no dice, estoy hundido en aquel pozo maligno. No corresponde Entonces de ahí yo defiendo la teatralidad. ¿Ah? Porque si no, la reproducción que hace el teatro es porque usa el lenguaje teatral, no para reproducir nuestra forma cotidiana. Y ahí el cuerpo tiene, ¿no es cierto?, millones de composiciones que no son necesariamente las cotidianas, sino la que construye, las plásticas, y que permite, ¿no es cierto?, develar emociones, estados. Y este cuerpo, y aquí viene como lo del alfabeto, bueno, hay una, no lo digo, pero el espacio escénico son, ¿no es cierto?, diagonales, verticales y horizontales que se cruzan. Y este espacio tiene todos estos planos, ¿no es cierto? Porque el espacio no es el escenario. Yo creo que esto es fundamental. La gente confunde el escenario con el espacio de ficción. Y no, el escenario es el soporte de un espacio de ficción. Porque si no sucede que vamos a hacer obras de escenario.
y vamos a actuar de escenario. Hay una actuación de escenario y hay una que puede estar bien y todo lo demás, si uno lo hace como una opción. Pero la gente confunde escenario con ficción, porque resulta que el espacio en sí es infinito. O sea, aunque el espacio sea muy pequeño, sí contiene todo lo que queramos. ¿Ah? No es, cuando vemos el espacio como escenario, la gente lo amuebla. Hoy me cabe una mesa, me cabe una silla, se acabó, qué chiquitito. No, porque ahí lo estás viendo como escenario. ¿Ah? Porque ese espacio tiene tiempos que nosotros le otorgamos, ¿no es cierto? Yo puedo estar aquí en un presente y atrás, ¿no es cierto? Puede pasar un conquistador y más allá un inca y todos estos espacios temporales conviven y por lo tanto yo los puedo hacer traspasar. Este concepto de la dramaturgia del espacio abre también mucho la escritura, donde no limita el pensar del dramaturgo, se conecta con el espacio infinito, no con el espacio escenario. Porque si se conecta con el espacio escenario, las obras van a ser muy limitadas. ¿Ah? Yo tengo obras donde la primera escena está en un portaaviones y están los marines y después disparan al cielo y termina y pasan a la colonia y todo, dando a entender, ¿no es cierto?, de que no tiene límites este espacio de ficción. Entonces eso como un punto de la dramaturgia del espacio tiene que ver, claro, este espacio de ficción que, que es el escenario y donde yo lo construyo en el lugar que sea. Entonces, por lo tanto, tú no entras a un escenario, tú entras a Moscú, por decir algo, que me acordé de las tres hermanas, pero no entras al escenario de Moscú, que la gente esté, sino entras al frío, a lo nublado que está, a toda la atmósfera que uno construye, y eso permite que el cuerpo se modifique y no cuente que está en un lugar. Oh, Yoyoska, que hace frío, sí, hace frío, y no están en el lugar. Ah, entonces, como el lugar no existe, el cuerpo lo representa y vive. Entonces, tiene que ver dónde está el sol, por dónde viene el viento, qué es lo que ve, qué no se ve, qué es lo que está en el más allá del escenario. Porque cuando un actor ve más allá del escenario, en la ficción, no ve el público, ve un, un ejército que viene, ve las dunas, ve el desierto, ve el mar. Y ahí él puede, solamente con ese imaginario, modificar su cuerpo. Porque si está en el escenario, ¿cómo se va a modificar? Estoy en el escenario. No, no, no. Ah, en cambio, si estoy en el borde del fuerte, no sé, una obra de Shakespeare y veo los bosques que vienen, voy reaccionando a mi visualidad. Entonces eso es muy importante también en la actuación, la visualización. Por lo tanto, la actuación yo la veo como una coreografía entre cuerpo, ¿no es cierto?, emoción y texto. ¿Ah? Y es esa coreografía la que va generando aquello. Desde ese lugar también, el escenario, perdón, el espacio no tiene modelo. Por lo tanto, está accesible a todos. No hay un modelo previo. Porque a veces no, pues es un espacio. Los espacios no vienen con modelo, es una hoja en blanco. Yo veo cómo lo dibujo, yo veo cómo lo construyo. No tengo, según tu emoción, según lo que la imagen, según todo lo que queremos, pero no. Y por lo tanto, una obra de Antígona tiene tantas versiones como tantas personas pueden haber aquí en esta sala o en todo. Cada uno tiene su propia composición. No es la versión del teatro tanto que dijo, no. Y de ahí empezamos a hacer el concepto de autoría, que es muy importante, ¿no? Digamos, para construir entidades y para no ser, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, en Chile y en muchos países latinoamericanos, el virtuosismo es como tan bien yo reproduzco. Si yo reproduzco igual a Barba, si reproduzco igual a Grotowski, si reproduzco igual a... Entonces, qué bien Brecht te quedó igual a Brecht. Yo digo, no, yo prefiero que me quede 1000 veces peor, pero no igual,
porque si no, ¿dónde está la identidad? Ah, no hay identidad ahí, ¿me entiendes? ¿No? Pero en nuestro proceso colonizador, y ahora nos estamos descolonizando, nuestra enseñanza, era primero como hacer las tres hermanas como. No, pues si a lo mejor mis tres hermanas son tres lesbianas mapuches que viven en el sur de Chile y están entre medio arriba de las araucarias, etcétera. Yo lo construyo según, guardando la historia, el texto, pero según mi imaginario. No nos apropiamos, lo apropiamos, ¿no? Un efecto de apropiación. Y en esta apropiación construimos una hibridez, que es nuestra identidad, ¿ah? Que es tomar, obviamente, los bagajes culturales que existen, pero yo al apropiarlo los vuelvo, a partir de nuestra propia interpretación, los vuelvo, les doy una hibridez y por lo tanto esa hibridez genera un estilo, ¿no? Entonces, en este alfabeto, uno dice, bueno, y el cuerpo puede componer solamente de dos maneras. Entonces uno va reduciendo. El cuerpo puede ser componer de manera orgánica o puede componer de manera gráfica y nada más. Por lo tanto, el alfabeto dice, bueno, ¿para qué no estamos dando tanta vuelta si el cuerpo no puede? Obviamente cada una de esas composiciones puede ser millones, pero solamente son dos. ¿Ah? No hay más. ¿Ah? Y entonces ahí vamos deduciendo como los focos. Los focos es fundamental en la teatralidad, ¿no? Porque el foco una mano, el foco al horizonte, y el foco interno que es propio del teatro, que es cuando el cuerpo piensa, porque si uno dice, ahí viene el asesino y sin foco interno se lo está contando al público. Si es la mente, es el pensamiento. Y también hay 5 tipos de focos. No es por hacer publicidad, pero en mi página web está el libro La dramaturgia del espacio. Para que, no sé, puedan tener esa perspectiva. Como yo digo, es una perspectiva. Aquí las verdades hace rato, aunque aquí hay verdades, el rectángulo es el rectángulo. Es decir, el que alguien me quiere negar la rectangulización social, por favor, pruébemelo. Si alguien va a ver, si hay cines circulares en Lima, por favor díganme, pero no, y si hay cámaras triangulares también, pero lo que yo sé, no, de hecho en la época circular, los dioses eran circulares, el sol, la luna, el tiempo era circular. En nuestra época rectangular, nuestros dioses o iglesias son rectangulares, los altares son rectangulares, es decir, esto no pasa solamente por, por un espacio, sino aborda todo. Bueno, me fui para atrás, pero un poquito, por ejemplo, la gente dice, el periodo circular es el periodo en que nosotros, como humanidad, especie, estamos más ligados a la naturaleza. Obvio, porque el planeta es circular, la bóveda celeste, cazamos animales que se mueven de forma circular. Los animales mantienen la percepción circular. Por eso el circo es redondo, no para hacer teatro, era para los animales. El Coliseo romano es circular para los leones, para que se coman los cristianos. La corrida de toros es circular para los toros. Nunca ha existido teatro circular. El teatro griego, el público está medio circular, pero la escena es rectangular. De hecho, los griegos son los principales, yo creo que hay, no sé los principales, pero yo creo que ahí hay un inicio de la gran civilización rectangular con ese rectángulo gigante de mármol que es el Partenón, ¿no es cierto? Pero lo circular, no voy a, estoy hablando todo muy así para más o menos tener una idea general, es lo que los animales perciben, ¿no es cierto? Los caballos, los corrales, es porque su percepción es así, por eso los doman en el círculo. De hecho, si tú tienes peces, tienen que tener un acuario circulares, no rectangulares, porque los pobres chocan. En cambio, en el circular se sienten en el infinito. La sensación de infinito está en este círculo. Y bueno, ¿no? Y por eso en lo nuestro atávico, obviamente que tenemos resabio de aquello circular, ¿no? No nos gusta sentarnos alrededor del fuego en círculo, mantenemos
bailes circulares, la ronda, etcétera, pero obviamente, ¿cómo bailamos ahora? En rectángulo, una pareja con otra pareja. Ah, no es la forma, pero ese fue un paréntesis con respecto a solamente... Entonces, esta perspectiva que abarca el texto, el cuerpo, la dramaturgia del objeto en el espacio es fundamental. ¿Ah? El objeto es el otro actor nuestro. ¿Ah? El objeto determina quién soy. O qué estado estoy. Yo puedo estar así en esta misma composición y si tengo una pistola acá, ustedes van a ver algo totalmente diferente, ¿no es cierto? Si tengo un libro, si tengo un violín, si tengo... Y ustedes van a interpretar una emoción, aunque yo no la tenga esa, de acuerdo al objeto. ¿Ah? Entonces, si yo estoy así y hay una pistola, dirán, pobrecito, se va a matar. Si tengo un libro, está pensando en el libro. Y entonces, es un ejemplo muy rápido, pero va a entender la importancia de la dramaturgia del objeto. Y en la teatralidad, la forma como usamos el objeto determina los estilos. La forma normal es objeto, ¿no es cierto?, funcional. La silla es silla, la mesa es mesa, etc. Pero todos los objetos pueden ser un objeto plástico, ¿no? ¿Ah? Varios refrigeradores tirados en el espacio con una bailarina bailando arriba. Entonces ya yo hago plastis, veo al objeto como un objeto teatral, no como un objeto funcional. Y si ustedes empiezan a ver los objetos como objeto teatral, hasta una wincha aisladora se vuelve teatro. ¿Me entienden, no? O atraviesa el espacio ahí. Eh, porque empiezo a ver su... Y esto yo lo resalto mucho porque es una manera también más accesible de construir teatralidad. ¿Ah? Eh, una vez fue, bueno, he hecho muchos talleres, pero una vez en el sur no había nada y eligieron que todos trajeran sus lámparas. Y eran todos diferentes tipos de lámparas. Y con esas lámparas que conectamos, no solamente armamos la luz del espacio, sino una atmósfera muy bella. Y solo con lámparas distribuidas en un espacio. Entonces, la dramaturgia del objeto es muy importante porque el objeto es memoria. Nosotros sabemos que existe el pasado por los objetos. De hecho, cuando alguien fallece, lo único que queda son sus objetos. Más allá de lo que estamos hablando espiritualmente, eso por supuesto, pero estamos hablando de lo material, ¿no? Que nosotros regalamos, le atribuimos emociones al objeto. Yo tengo obra en que hay una niña con un peluche y vienen y le cuchillean el peluche. Y es una escena muy dramática porque uno la vio toda la obra con su peluche, y después vienen los narcos, la agarran pensando que dentro del peluche hay coca, y la niña llora y todo el mundo proyecta esa emoción. Lo mismo sucede con los animales en escena. A veces los animales tienen una presencia más emotiva en la escena. Yo tengo una obra donde un personaje se suicida y todo, pero hay un señor con el conejo que va al cine con el conejo. Y siempre habla a su conejo, Pomponio, ¿cómo está Pomponio? Y le tapa los ojos para la escena fuerte. Y toda la obra la gente se encariña con este conejo. Y hay una escena en que el personaje entra con las manos ensangrentadas porque atropellaron al conejo. Y todo el público hace... ¡Oh! En cambio, cuando el actor se pega un tiro, no hacen... ¡Oh! Tengo otra que hay unos pescaditos que están en unos peces, que es una obra sobre detenidos desaparecidos, no es la morgue, y los torturados, y cada vez que encuentran un cuerpo y lo abren, tienen dos peces de colores, y y alguien los va juntando y se va llenando de estos bócalos con peces de colores. Y el director de la morgue, que era un sinónimo de Pinochet, toma el bócalo y empieza a vertir los peces para que... Y toda la gente dice, no, 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 bueno, no bote el pez, y produce ese nivel de emoción. Entonces, la dramaturgia del espacio es mucho más amplio que lo que estoy hablando, obviamente, es el ver cómo funciona el cuerpo, los objetos, la luz en un concepto de espacio, ¿no es cierto? Y cuando un objeto es absurdo,
define los teatros absurdos, cuando el objeto se usa como concepto, define el teatro conceptual, cuando el objeto se usa de forma simbólica, define el teatro simbólico. Entonces hay una relación entre objeto y estética, por lo tanto, cuando el objeto entra en escena, tiene que cumplir un rol fundamental. No funcional, ¿me entiendes? No, porque funcional, ¿para qué quiero yo ver un objeto funcional si lo veo todos los días en mi casa? Que cumpla un... Y bueno, es que hablé un poco a propósito de dictadura y cómo esta dramaturgia de espacio, en el caso mío, se ha impregnado en las obras teatrales. Durante la dictadura yo hice 3 obras que eran metáforas del país. Historias de un galpón abandonado. Obviamente el galpón abandonado era nuestro país, donde llegaban estos habitantes a este galpón, y este galpón, en un ropero gigante, estaba esta junta que los dominaba, los torturaba, etc. Y obviamente era un gran espacio, ¿ah? Donde estaba este galpón. Entonces el galpón, después está Cinema Utopia. Cinema Utopia es una escenografía de un cine, pero el cine está en los años 40, y dentro de la pantalla, en realidad, hay una obra de teatro, pero que está con un concepto que llamamos de cinematificación de la escena, que no es introducir cine al teatro, sino utilizar lo que los aportes que ha hecho la narrativa cinematográfica a la narrativa rectangular. Porque vuelvo al inicio, todos narramos a partir del rectángulo. El cine ha hecho otros grandes aportes narrativos a esta narrativa rectangular. Entonces, si uno usa las técnicas narrativas del cine aplicadas al teatro, ¿no es cierto?, con el cuerpo, con la forma de componer, con la luz, etcétera, se genera una cinematificación de la escena. Incluso en términos de sonido, hay obras en que los ensayos que se van haciendo se van grabando ahora, que el músico le hace la banda sonora. Y después los actores se mueven de acuerdo a esa banda sonora. Y así más, nunca pueden estar más lento ni más rápido, porque la banda sonora, pero genera un efecto de cine que la gente no se da cuenta que toda la obra había música. Porque hace el mismo efecto de la cinematografía. ¿Y qué permite eso? Permite llenar los espacios de silencio que son tan difíciles en el teatro. Porque si yo camino hacia allá y miro por la ventana y todo, en el teatro es un espacio muy... o si yo estoy leyendo, pero si yo leo, estoy inventando, ¿no? Con una música, puedo leer mucho rato. Si hay una unión entre ese sonido y ese cuerpo. Si no, pucha, ya está dando vuelta la hoja de nuevo, o si me aproximo a una ventana, mil maneras. O sea, ahí hay una cinematificación de la escena. Cine Utopia era Chile, que estaba en los años 40, los personajes que iban a ver una película que sucedía en el futuro, que era bajo la dictadura. Y ahí obviamente estaban los detenidos desaparecidos, los jóvenes en el exilio, etc. La otra obra que tenía que ver con espacio, le voy a nombrar 4, pero que está muy centrada en esta escritura, unida al espacio, en 9-9 La Morgue. Es decir, cuando ya estaba Chile en los años 87, ya el país era una morgue. Escribo esta obra 9-9 La Morgue, donde la escenografía en este gran espacio del trolley es una morgue, con los refrigeradores, todo, y donde, ¿no es cierto?, hay una metáfora de cómo está nuestro país, y está la tortura, y los detenidos desaparecidos, todo esto en este espacio de la morgue. Y la última que utilicé en ese nivel de espacio fue una obra que se llama Río Abajo, que sucede en un edificio de 3 pisos. Ahí, por ejemplo, la escritura se va totalmente a lo espacial, porque en un edificio de 3 pisos, cuando uno hace una escenografía, bueno, pésimo, de 4 pisos, uno tiene múltiples rectángulos. Por lo tanto, narra en cada rectángulo. En teatro, para escribir una obra así, tú no la puedes escribir, la tienes que escribir con el espacio, porque tú tienes, no, tu memoria no da para saber que este personaje de aquí, después y este de acá, y este de acá, no permite ese paralelismo en la escritura. Entonces,
tú haces, qué sé yo, en este caso era un cuadrado, y tú dices, ya, este personaje está aquí, habla, pero yo necesito después que venga para acá, pero entre medio habla este, y haces un puzzle espacial. Y después, una vez que está hecha, la gente que lo puede montar le sale de corrido, pero al hacerlo, es imposible no hacerlo, porque tu mente no puede tener 10 escenarios en tu cabeza paralelos. ¿Ah? Entonces, ahí hay una aplicación de la dramaturgia del espacio, y también en la última obra, para mí, el espacio es un concepto. Esto era un espacio que era arquitectura escénica. Y el espacio concepto es un concepto, nomás. Y los actores dejan de ser actores, son actuantes. En el fondo, pues, tienen 14 personajes, pero interpreta uno interpreta a 6, pero en realidad sin cambio de vestuario ni nada, porque va transformando su cuerpo y su emoción de acuerdo al texto, y el espacio es un espacio conceptual, que si hay una obra que se llama Brunch, almuerzo, mediodía, y el concepto son acuarios con salmones adentro, que es como el concepto en nuestro país, porque Chile, salmón, etc. Entonces, donde ya el espacio es conceptual y la escritura se vuelve conceptual. Pero todo esto tiene que ver con el espacio. Un espacio conceptual, un espacio simbólico, un espacio gráfico, un espacio que no es necesario determinarlo de antes, pero sí genera los estilos de cómo tú construyes ese espacio, ¿no? En los más comunes nuestros es como el espacio realista, que le ponen pero no, pero el espacio tiene un infinito de formas de construcción para narrar quizá una misma obra. Pues una misma obra puede estar en un espacio gráfico, en uno conceptual, cambia obviamente su puesta en escena y todo aquello, ¿no es cierto? Estoy hablando a lo mejor muy rápido, no sé. Pero es como un poquito para abordar aquello, ¿no? De cómo... ¿Y por qué la autoría? Porque yo con el eurocentrismo, pues, una cosa es que uno se nutra, pero otra cosa de que tengamos que validarnos haciendo lo mismo que Europa, si no, no nos validamos. ¿Ah? Eh, yo dirigí una escuela de teatro y hubo un encuentro internacional y fueron los dramaturgos alemanes, franceses a dar una conferencia. Y el francés decía, ¿han visto la última obra saben de la última obra de Lagarde, de Patrice Argot en el Odeón de París? Mis estudiantes decían, no. Entonces, y así fueron varios ejemplos. Entonces, dan a entender que mi escuela era de ignorante porque no tenía estas referencias contemporáneas del teatro europeo. Y no, pues, yo le dije, bueno, ¿y ustedes allá, le nombré en la escuela de Estrasburgo, conocen el estreno de nuestro dramaturgo Juan Radrigán? No, ¿y son acaso ignorantes? Entonces, por favor, ¿por qué nosotros tenemos que saber lo de ellos y ellos no saber lo nuestro y viceversa, ¿no es cierto? Y ese es como, mira, es como, una vez en Berlín, tengo muchas anécdotas con esto, pero es para centrarlo en esto de la autoría, ¿no? Había lectura de obra y se leía mi obra Cinema Utopia, y cuando después hacen las críticas, un crítico alemán dice, no me acuerdo bien el autor, pero dice, esta obra, pero tenía la referencia, se parece mucho a la escritura de Tancred Dort, bla, 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 bla. Y yo le digo, pero ese dramaturgo empezó a escribir el año 93 y mi obra es del 85. ¿Podría usted decir lo contrario? Que la obra de ese dramaturgo alemán tiene referente al mío, jamás, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, entonces finalmente lo único que nos reconocen, entre comillas, es como lo folclórico. Y el folclore, pero no. Y lo otro, si uno es virtuoso, si uno toca Beethoven tan bien como ellos. Pero eso ha sido parte de la colonización y ya ha funcionado. No es que ellos lo impongan, sino nosotros mismos lo hemos ¿cómo se llama? Ejercido. Entonces, para mí la autoría y nuestra identidad basada en la autoría es fundamental. Voy a pasar a otro tema ahora que creo que es importante de los nuevos cambios, que es el arte político y la política del arte. El arte político en el siglo pasado, pero bueno, igual ahora, pero no, sobre todo se forma el arte político, ¿no?
ese arte que era telonero de una ideología, ¿no? ¿Mm? Entonces, y esto, bueno, estaba el arte fascista, el arte comunista, el arte burgués, el arte, todos los artes, y había un arte ligado, ¿no es cierto?, al espíritu de izquierda, que tenía ciertas formas, ciertos personajes, y ciertas formas de puesta en escena, además. Todo esto generó a veces de que se congelaran nuestras creaciones para responder a la forma de la cual uno era adherente. ¿Ah? Entonces el teatro de izquierda era así, no sé, pues, con todos los conceptos y sin cortina y desnudo y todos vestidos, ¿no es cierto?, de blanco, a pie, sí, estoy haciendo una caricatura. De pie. Y yo digo, pero ¿qué culpa tiene la cortina roja? Que la sacaron de todos los teatros. ¿Por qué la cortina va a ser burguesa? Es una cortina. Entonces, el arte político está relacionado, ¿no es cierto? Y todos lo conocen ustedes, con ser telonero de una ideología. Cuando las ideologías pierden socialmente sus utopías, y el arte estaba unido a esa ideología porque la ideología eran utopías, y el arte es hermano de las utopías, del futuro, del imaginario del mañana, ya el arte político deja de existir, porque uno no va a hacer arte de acuerdo al partido en gobierno, porque ya no hay ni una relación, ¿no es cierto? Y ya esa ideología deja de existir, entonces emerge lo que yo llamo la política del arte, que nuestro lenguaje artístico, desde su lenguaje, empiezan a hablar sin tener que adscribirse a puesta en escena o colores o miradas que la ideología antes había hecho. Y claro, lo que sí hoy sería, ¿no es cierto?, en esta política del arte nos confrontamos al arte mercado, que es como, ¿no es cierto?, si a veces antes uno resistía a otras cosas, ahora resistimos al mercado y al arte de mercado que nos empieza a invadir todas nuestras áreas, ¿no? Sobre todo en Chile, que está privatizada la cultura, ¿no? Y que uno de los objetivos en todo estos cambios es la desprivatización de la cultura. Y uno de los ejemplos bellos de la política del arte se dio en Chile durante los estallidos sociales, lo que yo llamo la creación social, más que el arte popular, sino es la creación social. Porque el arte popular estaba como también definido de acuerdo a una estética. ¿Ah? Y había gente que decía, yo hago teatro popular, y dice, pero a ver, ¿cómo haces teatro popular? ¿A qué popular te refieres? ¿Popular de dónde? Popular de los bancarios, popular de los pescadores, ¿cuál es el arte? Entonces, estaba como predefinido, ¿no? Por la ideología lo que era un teatro popular. Entonces siempre yo encontré, dije yo, bueno, pues yo también soy pueblo, por lo tanto mi teatro también es popular. Pero bueno, entonces efectivamente que no, que ese concepto muere junto con el arte político. ¿Ah? No es que mueran en sí, sino se transforman, ¿ah? Evolucionan. Entonces los conceptos de arte político y teatro popular, que fueron muy fuertes en América Latina, obviamente ya no son sostenibles, primero porque la ideología desaparecieron, y segundo porque ya lo popular no es algo definido estéticamente de una manera, ¿no? Y la creación social, por ejemplo, para todas las manifestaciones que existieron en Chile, si ustedes ven fotos, pueden ver videos, la gente cuando quiso manifestarse en nuestro estallido social y transmitir los cambios que deseaba, sus emociones, ¿qué es lo que utilizó? No utilizó ningún eslogan político. No, se juntaron frente a un escenario para que el arte fuera telonero del que iba a hablar después. No había escenario. El escenario fue la gente, el pueblo, con sus actos de creación social, coreografías, actos performáticos. Había una parte en el centro de Santiago que había un muro enorme, metálico, y todos con piedras golpeaban, y se iban pasando las piedras, y esto era eterno. Y junto a eso, la proyección en los edificios de proyecciones con, ¿no es cierto?, las demandas sociales, la danza, la música, y cada uno construía su propia escenografía, no escenografía, su propia construcción
artística para protestar. Y para mí eso se llama creación social, porque no estaba definido por un lenguaje, ¿no me entiendes? Sino cada cual escribía la literatura en los muros. Oye, los muros de Santiago, yo no sé, ese fue como un error patrimonial. Se habían transformado en una belleza con todo lo escrito y con todo, bueno, obviamente nuestro gobierno los pintó todo gris, pero había cambiado la ciudad. O sea, ahí yo creo que hay un efecto, una imagen concreta de lo que yo denomino la creación social y la política del arte. Es decir, se usó desde el arte, se manifestaron, de hecho, uno de los íconos de las protestas, del estallido, era un perro negro con un pañuelo rojo que le llamaba el perro Matapaco, que era un perro que en las protestas había, ahí atacaba a los carabineros y se hacían unos monumentos gigantes de este perro. Y cuando entraba el perro, todo el mundo era como, yo decía, esto es como la película de Moisés, cuando entraban con el ícono y todos se volvían. Entonces, ¿cómo también apareció la tribu? Cómo la tribu se manifiesta a través de los lenguajes artísticos. Y vuelve los golpes, como digo, con la piedra en los muros, este perro que al entrar generaba una emoción. ¿Por qué? Porque se volvió un tótem. Y ahí yo como que entendí lo que era un tótem. Y también se produjo eso bello de que el neoliberalismo no ha tenido tan aislado como creadores, que de nuevo uno se sintió parte de una tribu, que éramos parte de un lenguaje artístico común, y que donde, claro, eh, hay gente que es profesional y yo respeto 100% la profesionalidad de nuestro arte, pero porque mientras más profesionales del arte hay, más pueden compartir ese saber para generar creación social. Porque efectivamente si yo voy a ver una tormenta al mar, no tengo el saber para escribirle la sinfonía, no. Pero si transmito ese saber, bueno, no escribiré una sinfonía, pero a lo mejor podré tocar un tambor, reflejar esa emoción, porque como la emoción es muda, necesito un espacio de expresión de aquella. ¿ah? Entonces, obviamente, puede ser la literatura que habla de ese mar, pero también necesito la creación, la formación, para yo poder manifestar es aquello. Y de ahí lo fundamental que estamos, ¿no es cierto?, todo el arte, la educación. Yo creo que el sujeto del futuro tiene que ser formado, el arte, la educación, la pedagogía artística, en tanto de que usamos los lenguajes artísticos para conocer la historia, para conocer la biología y todo, construimos, la gente se va construyendo desde otro lugar. Yo creo que estamos en un cambio de espíritu de época muy fuerte, un espíritu de época que partió en el caso de nosotros con el estallido, que viene pues la pandemia, y, y, y que viene con muchos deseos de transformación de este modelo en que estamos viviendo, por un modelo que no afecta a las emociones, que ha puesto, ¿no es cierto?, la ira, el odio, la envidia, como los primarios para reaccionar, ¿no? Es como si tú no logras el éxito, eres un fracasado. Si no estás en la televisión, un loser, como le llaman. Entonces, todas estas cosas terribles que ha generado, ¿no es cierto?, tanto emotivamente, están felizmente en el proceso de cambio, este nuevo espíritu de época, que yo así ya lo más utópico, digo, ojalá sea la construcción de una civilización donde no necesitemos que enseñarle a la gente a matar para tener ejércitos. ¿ah? Eh, Porque en los países de ustedes, en mis países, de todas partes, nuestros héroes son los militares. Es decir, en Chile está el general que fue a matar peruanos como héroe y allá. Es decir, estamos totalmente confundidos. No pueden ser héroes los que asesinaron al otro. Y eso obviamente de a poco. Y eso son visiones que desde el arte podemos hablar, ¿no? No considerar aquello, hemos normalizado muchas cosas y lo bello que está sucediendo también que se quiebra esta normalización. El desafío, yo creo que el teatro del ayer ya no puede volver a ser como el ayer, porque estamos en un cambio de espíritu de época. Y ahí
Yo no tengo idea cómo será ni lo que nada, solamente es la percepción de que si el arte tiene que seguir el espíritu de lo que va sucediendo, obviamente tiene que aparecer otras formas de creación artística, ¿ah?, que vayan develando este espíritu de época. ¿Y por qué otras formas y no otros temas? Y para terminar, voy a citar a nuestro poeta Vicente Huidobro, que cuando una vez le llevaron unos jóvenes un poema sobre el aeroplano, porque el aeroplano era lo más contemporáneo, y le dicen, maestro, aquí está el poema sobre el aeroplano, y Huidobro le dijo, es que el aeroplano no es el tema, porque si usted hace un poema del aeroplano, y ese poema en su forma es tan antigua como la de Víctor Hugo, será un poema antiguo. Está en la forma como yo hablo de ese aeroplano. No es porque yo ponga celulares, datos y todo, y que la obra se volvió contemporánea, no. Es la reestructuración de nuestro lenguaje escénico constantemente, porque nosotros al realizar aquello, eh, nos conectamos a otros lugares de la percepción. Yo creo que para mí el arte, el teatro, no tiene que llegar a la razón, tiene que llegar a la emoción. ¿Ah? Y cuando dicen, no, pero y el espectador participa, no porque participe que lo lleven al escenario, que lo tomen la mano, que salgan, no. Cuando logramos que el espectador lo pueda participar psíquicamente, que su psiquis esté con nosotros en el escenario, es cuando lo logramos. Porque ahí está participando totalmente, se desdobló y su psique no está en su asiento, sino está sobre el escenario, porque muchas veces, ¿no es cierto?, no, que la pasividad del actor, del espectador, no, pues, es pasivo, se le está mostrando algo donde su psique no está y está sentado aburrido y mira para el lado y tose. Obviamente que todo esto son radiografías, en el sentido, cuando digo radiografía es que no hay sabemos lo que tenemos que lograr, pero no tenemos la fórmula para hacerlo. Sabemos que ese es nuestro objetivo, o por lo menos el mío, pero no, obviamente si uno tuviera la fórmula no sería creación artística, ni mucho menos, pero el objetivo, para mí esta participación es su participación psíquica, y en términos de política del arte, es develar la ficción existente. Develar todos los ámbitos de la ficción en que vivimos y verla desde otros lugares o percibir la misma ficción. Yo creo que ese para mí es el objetivo de esa vivencia, ¿no? Y bueno, y obviamente ser, ¿no es cierto?, parte de la identidad, porque uno muchas veces, y uno pensaba que el teatro, aquí estoy diciendo como abogado del diablo, y dice, hago teatro para cambiar el mundo. Y digo, pero ¿cómo vas a cambiar el mundo si van 100 personas a tu sala? Si es que durante 10 días, ¿cómo cambiaste el mundo con 1000 personas? Es decir, ¿cómo tenemos esa soberbia de que vamos a cambiar el mundo si va muy poca gente al teatro? Entonces hay como, si resulta que, ¿no es cierto?, un programa de televisión lo ven 1000 millones de personas y nosotros, si es que durante toda nuestra vida nos vio 1 millón de personas, ya seríamos, pero increíble. ¿Cómo va a cambiar? Y autorrespondiéndome de eso, es que el teatro o las artes nombran lo que no existe. Y por el hecho de nombrarlo, traspasa metafísicamente más allá de esos muros, de ese espacio, ¿no? Y obviamente, claro, estamos en nuestro país, que está privatizado todo, todas las salas son privadas, y al haber salas privadas, las salas privadas quieren obras que le generen ingresos, obvio, pues una sala privada tiene que generar ingresos, y la ausencia del Estado emprendedor que tenga, el Estado tiene salas,
pero no tiene centro de creación. A lo largo de Chile no hay ningún centro de creación escénico con danza, no, todo es privado, los festivales son privados y todo lo demás. Entonces hay para mí hay dos objetivos: recuperar nuestra soberanía cultural que está abducida por el mercado, y el arte es el único anticuerpo frente a la globalización y como defensa de nuestras identidades. Por lo tanto, lo que ustedes hacen es de un valor enorme. Gracias. ¡Wow! Genial. Gracias. Gracias. Gracias, muy Muy bueno. amable. Muchas gracias, Ramón, por tu brillante presentación que tuviste, Bien. que nos Bien. lleva justamente a reflexionar, a revisar justamente muchos conceptos, técnicas, pero sobre todo hablar sobre nuestra realidad presente y sobre las posibilidades que tiene el arte escénico para poder no solamente representarla, sino que también influir en ella, poder de alguna manera contribuir a los cambios sociales que la población, que el pueblo en particular, desea para nuestros países. Bueno, vamos a abrir la conversación, vamos a abrir el diálogo con todos los presentes. Pueden encender sus cámaras, pueden encender sus micrófonos. Por favor, para que haya orden en la conversación, les voy a pedir que levanten la manito, ¿no? Ahí tienen ustedes la posibilidad de pedir la palabra entonces. Muy bien, abrimos el micrófono para todos los presentes, tanto actores, directores de esta primera mancomunal teatral Avísale 2021, como también para el público que viene justamente a esta mancomunal a ver cada uno de estos trabajos de los países presentes. Damas y caballeros, ¿quién desea hacer alguna consulta, pregunta o reflexión sobre el tema planteado por Ramón Grifero? No entendieron nada. Bueno, Lidia Osorio nos dice: excelente, qué gran oportunidad de escuchar al maestro Grifero. Ahí están llegando algunos comentarios. Miriam Cava levanta la mano. Miriam Cava, sí. A ver, vamos a ver a Miriam. Por favor. Sí, bueno, saludarles a todos, darle la bienvenida a nuestra mancomunal y decirles que para mí este encuentro fue todo un descubrimiento. Anoté muchas cosas que son nuevas para mí. Llevo pocos años en el teatro, por lo tanto no es culpa de mi profesor que yo sepa poco, porque llevo 7 años nomás. Él lleva 42. Pero realmente estoy muy, muy enriquecida en estos conocimientos. Fueron cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Y felicitar al profesor, por supuesto, por su pedagogía y por su claridad al hablarnos. Yo tengo 72 años, así es que de repente nos cuesta un poco entender, pero doy gracias porque todo resultó bien. Muchas gracias, doña Miriam. ¿Algún otro comentario? Sí, ahí levantó la mano nuestro amigo Ariel Varela, desde Lima, Perú. Gracias, Iván, por mirarme. Ramón, quiero darte un abrazo virtual porque estamos en este rectángulo virtual y no hay otra forma. Un abrazo virtual desde Lima, Perú. Gracias. Y decirte que definitivamente en lo que he escuchado hoy día tengo muy claro que no somos pocos los locos que sí creemos realmente que podemos cambiar el mundo. Yo estoy seguro de que podemos cambiar el mundo porque hemos entendido que esta realidad que mostramos es una realidad que tampoco es tan real, porque sabemos que la empatía que se puede conseguir en el camino y ese conocimiento del alma de los seres que nos rodean, a través de los cuales conocemos nuestra alma también,
es el punto final de unión de las emociones para que todos los seres puedan tener ese clic de mirar esta dimensión extraña en la que nos metemos los actores cuando entramos a un escenario. Entrar a un escenario para mí es eso, entrar a otra dimensión y ser capaz de llevar al público a esa otra dimensión. Pero para lograrlo, obviamente, necesitas sentir a cada persona que existe en el planeta, a cada animal, al oxígeno mismo, sentirlo y hacerlo sentir. Entonces yo te agradezco la oportunidad, y te lo agradezco también a ti, Iván. Le agradezco a este festival la oportunidad de haber creado esta mancomunal online. No nos hubiésemos conocido de esta manera, no hubiésemos tenido la opción de conectarnos como hoy nos estamos conectando, de no ser por este encierro. Mira cómo no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo agradezco, aplaudo esta iniciativa y doy gracias realmente a estar vivo, a la vida misma, por darnos la oportunidad de hermanarnos a pesar de la distancia a través de este rectángulo. Gracias. Muy amable, Ariel, muchas gracias. Seguimos esperando los comentarios de otros de los participantes. Natalia. Natalia Rojas levantó la mano, sí. Natalia. Hay una manito ahí. Natalia, no te escuchamos. No se le escucha, no. Usa el lenguaje de señas, Natalia. Bueno, parece que tiene problema ahí, Natalia, con su micrófono. Parece que ya. ¿Sí o no? ¿No? Sí, se escucha, pero bajo. Bueno, a ver, si no puede Natalia hablar, puedes escribirlo por el chat, ¿no es cierto? Y lo leemos. ¿Alguien más, mientras Natalia soluciona sus problemas técnicos con el micrófono, quiere hacer uso de la palabra? Sí, doña Liliana Valdivia. Don Ramón, muchas gracias por su clase magistral. Realmente fue magistral. Transitamos ámbitos desconocidos, pero también cosas muy familiares. Usted dijo algo muy familiar. Usted dijo que en el teatro no íbamos a poder cambiar el mundo a 100 personas, pero sí, con la educación a través del arte podemos cambiarle el mundo, cambiar la educación y cambiar a toda la humanidad. Eso es lo mío. Se le ha llamado educación a través del arte, pero debiera ser, otro es el nombre, a través del pensamiento del arte, del pensamiento divergente del arte. Podemos cambiar a toda la humanidad, porque el arte nos propone nuevos conceptos, nuevas formas de hacer, desde los principios de la educación, porque el arte es majestuoso, nos enseña, nos dice cómo, y yo no sé por qué el hombre hasta el momento piensa que el arte es que un niñito esté pintando, que un señor esté tocando el acordeón, que una niña esté haciendo una ópera. Sí, esos son los productos del arte, pero podemos enseñarle a la gente de la humanidad a ser mejor, usando pensamientos divergentes, usando la apertura mental, usando muchos elementos del arte
que son útiles para nosotros. Yo hice mi tesis de Ciencias de la Educación en eso, pero la gente todavía está apretada, así como usted, que nos abría la mente respecto al teatro. Está apretada con que el arte es pintar, es dibujar, y mis amigos bolivianos me encontrarán la razón cuando les diga que llegué a Bolivia y yo les decía soy profesora de artes visuales y pedagoga, y ellos me decían, ah, dibujo. Entonces me di cuenta de que el teatro, y más allá del teatro, el arte, el pensamiento, la fantasía, la forma de ser, la forma de actuar, va a cambiar a la humanidad. Es mi esperanza en el arte. Y todo lo que del arte devenga, no solamente la niñita bailando o los bailarines, ¿cómo se llama? O haciendo pintura. Todas esas cosas se engloban y nos dan grandes sentimientos, nos dan hermosos sentimientos que tenemos que aprovechar para hacer arte y pasar a la educación a otro ámbito. Gracias, don Ramón, disculpe, que siempre me largo de hablar muy largo. Me tienen que hacer callar. Gracias. Muy agradecida de usted. Gracias, Liliana. Muchas gracias, tía Lili. Muy amable. Gracias, Bueno, gracias. seguimos cediendo la palabra a las demás personas. Lidia Osorio, me pareció muy interesante el que hablara de descolonizar, más aún cuando estamos compartiendo con tantos hermanos de diferentes países, y qué bueno sería volver a la circularidad. ¿Mm? Hay otro comentario también. Iván me invitó y me pareció muy interesante cuando dijo que todo es posible en el teatro, y yo también lo creo. Precisamente por eso quería pedir consejo y guía respecto a una novela que estoy escribiendo que me gustaría transformar en obra de teatro. ¿Tiene algún consejo? Porque no sé dónde empezar, también cómo se puede lidiar con el bloqueo de escritor. Bueno. Ah, no sé, el boom. Pero si la novela está terminada, para hacer la obra de teatro no es tan difícil, porque ahí te la desglosan nomás, la desglosan en escena. Y parte de la novela, que es imagen, va como una imagen, porque no olvidemos que el verbo también es imagen. Es decir, la imagen es verbo, perdón. Entonces, si algo se describe en una novela, yo lo vuelvo en imagen, porque la imagen es verbo. Entonces, la gente también habla. Y con respecto a si la novela no está terminada, bueno, obviamente que hay un bloqueo, y ese bloqueo, pero esencialmente no exigirse. Uno a veces hace un proceso, y todos lo hacemos, de que como que tengo algo y lo quiero escribir, pero no sale, porque adelanto la escritura, la quiero tener ya en mi cabeza. Y eso no puede funcionar muy bien, porque si yo la tengo ya en la cabeza y la quiero transmitir, o creo que la tengo, o tengo un pensamiento, me produce un bloqueo. Yo soy más bien como de la escritura libre, escribir lo que va saliendo, y a veces lo que uno escribe no tiene que pensar en la linealidad. Y yo tengo ahí una especie como idea de montaje, y de repente, de seguir escribiendo, van a aparecer personajes, aparecen situaciones, y de repente eso que uno escribió no necesariamente es el inicio, a lo mejor es parte del medio, a lo mejor es el final, pero sigue escribiendo. Y después va a ir leyendo, a decir, no, en realidad esto me gusta ponerlo acá y esto acá, porque el concepto de linealidad es el que a veces nos bloquea, porque queremos que todo calce, y eso tiene su dificultad, obviamente, porque no, como que no calce, no, pues entonces más, la idea es como escribir, y tiene que ver con esto, que alguien dijo alguna vez. En el momento que uno escribe, por eso cuando yo escribo, me es muy difícil escribir, porque cuando escribo tengo que escribir de corrido, es decir, de corrido en el sentido que si empiezo a escribir hoy día, tengo que escribir mañana, pasado, todos los días, porque si no,
se pierde la pulsión del deseo de escribir que uno tiene en ese periodo. Y en ese periodo la pulsión es X, ¿no es cierto? Que va sucediendo. Entonces, si yo paro, lo guardo y quiero escribir 3 meses después, como que se puede, obviamente, pero no está la continuidad de esa idea. Eso nomás. Kevin levantó la mano. Kevin, por favor, adelante con la pregunta. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Ya. No lo vemos. Antes que nada, discúlpeme por no poder prender mi cámara, que tengo mala la ampolleta, que no me prende por alguna razón. Ahora que está oscuro. Pero bueno, antes también agradecerle al maestro Ramón por su presentación, ya que la verdad, en mi caso yo soy bien ignorante con respecto al teatro. Estoy aquí por invitación del profesor Iván. Así que hubo muchos conceptos que si bien conocía un poco de nombre, la forma en que lo explicó me los hizo entender de una manera muy distinta. Y entonces en cuanto al arte, yo no soy muy experto, por decirlo así. Más sobre todo, considero que estamos en una época en la que el teatro, sobre todo, ya no es tan, no sé cómo decir la palabra, pero siento que ya no tiene como la misma repercusión que antes, sobre todo ahora que está el acceso con la tecnología, lo que son tal vez las películas, las series, etcétera, pero las obras de teatro en sí considero que ya no tienen la misma presencia. Lo digo desde mi perspectiva, que he vivido poco, y me gustaría saber uh, cómo cree usted que se podría reconciliar un poco más esta perspectiva del teatro más artística, más apasionada, con los más jóvenes, sobre todo en los colegios, con los niños, porque yo cuando estuve bueno, en el colegio, me tocó hacer obras de teatro, pero de una manera muy superficial, por decirlo así. O sea, como dar una obra, interpretarla y buscar que no te pongan un rojo. Y siento que no adquirí, digamos, una visión más específica, más especial, más ligada a esta pasión artística que hay por el teatro. Entonces me gustaría saber cómo se puede lograr transmitir tal vez la pasión que siente usted por el teatro a estas aulas, a los más jóvenes. Ahí, espero haberme dado a entender bien. Muchas Mira, gracias. yo difiero un poco, obviamente yo creo que hoy día, con la pandemia y ahora el teatro está teniendo mucho menos públicos, porque primero por los temores de contagio y segundo hemos estado tanto rato encerrados que nadie quiere volver a encerrarse. Entonces estamos en un periodo de transición. Pero mi experiencia pre-pandemia era, y bueno, depende de la obra, yo estaba el director del Teatro Nacional y teníamos la mayoría, el 80% del público era gente joven, mucha gente joven, y, y mucha gente que iba por primera vez al teatro. Y una de las cosas que descubrí era que el cansancio de la virtualidad los hizo descubrir lo presencial. Y de tanta virtualidad, a los jóvenes les empezó a gustar lo presencial, y como que siempre habían muchos jóvenes y que se reían de muchas cosas, etcétera. Y claro, yo pensé, claro, pues han estado en virtualidad todo el tiempo, cuando se enfrentan a la presencialidad de una obra de teatro, lo encuentran como que están viendo en 3D, ¿no? Digamos, están viendo en 3D. Entonces, lo otro es, lo que tú dices, cómo esos jóvenes que encuentran esa experiencia, y cómo poderla, obviamente, masificarla de mayor forma. Bueno, tiene mucho que ver, y aquí, con las obras que se dan, la construcción de esas obras, el teatro, ¿no es cierto? No todo teatro que uno hace puede ser, cuando yo digo entretenido, no es entretenido en el sentido mercado, sino convocante, ¿no? A veces a uno le quedan las cosas como súper bonitas, pero muy distantes, ¿no? Y si le queda distante, obviamente
les gusta a la gente de teatro, oh, mira eso, pero al público general no llega a eso. Entonces ahí también hay un trabajo de descubrir, o cuando uno hace, que las obras cautiven, ¿ah? Y obviamente, de nuevo digo, no hay ninguna forma para eso, pero cuando cautivan, sí he tenido el ejemplo de las salas, bueno, en Santiago, en el GAM, por ejemplo, que la mayoría del público es gente joven. Eso. Juan Luza, que fue el que habló, sí. Aquí hay otro comentario de Juan Luza que dice: muy buena esa anécdota donde defendió los orígenes de su obra, generar tu propia cultura y origen, que no todo sea una copia a algo de afuera, sino que sin importar de dónde venga, respetar y aprender de dónde viene. Juan Luza. Bueno, yo quisiera hacer un breve comentario también sobre algunos conceptos que planteó Ramón con respecto al teatro político, ¿no? Evidentemente que se refiere él al teatro político partidista, ¿no es cierto?, que existió en una época, en la década de los 60, 70, que fue muy popular en nuestro país y también en toda Latinoamérica. Evidentemente que ese teatro que apelaba al realismo socialista, ¿no es cierto?, a un tipo de discurso un poco esquemático, ¿no? Pero que tenía sentido para el contexto, porque hay que ubicarlo también en los contextos históricos, ¿no? En ese momento había una gran convulsión, crisis social, había muchos cambios que estaban operando a nivel mundial y surge este teatro que interpela, digamos, a la comunidad con un discurso, con una arenga, con un mensaje explícito, ¿no? Y que, bueno, las realidades cambian y evidentemente que hoy día pasamos por una situación totalmente diferente, donde el teatro ha buscado nuevos lenguajes, ¿no? Pero que sin embargo sigue siendo en esencia político, porque apela a la comunidad, apela a la polis, ¿no? Y evidentemente tiene el sustrato en la realidad misma. Sin embargo, este sentido político ha ido tomando otras formas, ¿no? Se usa la metáfora, se usa el simbolismo, se usan otros lenguajes para expresar lo mismo sin tener que recurrir a una expresión más esquemática. Rescato mucho lo de nuestros antiguos, porque como algunos saben, yo me dedico al teatro de la memoria. Entonces, hay un aspecto importante que tiene que ver con lo político acá y con lo social. Cuando nace el teatro acá en las oficinas salitreras como una alternativa al teatro institucionalizado que traen de Europa los grandes empresarios, nace justamente con este sentido social, es decir, de poder alfabetizar a los trabajadores, de poder educarlo. Había también un sentido, digamos, un espíritu ilustrador, ¿no? Que a través de la educación el obrero, el trabajador, la trabajadora podría darse cuenta, tomar conciencia de su realidad y cambiarla. Y es por ello de que había, digamos, este afán de crear mancomunales, filarmónicas, centros sociales, culturales, etc. Y en el fondo, lo que hacían los gestores culturales de aquella época era justamente una suerte de educación social, ¿no? De poder justamente darle las técnicas, las herramientas a esos trabajadores que eran analfabetos y que estaban en la más completa orfandad, donde el Estado ni siquiera se preocupaba ni existía para el Estado. Entonces, este sentido social permitió justamente que los trabajadores pudieran darse cuenta que no solamente eran buenos para explotar el caliche, sino que también ellos tenían un poder creativo, ¿no? Y inventaban,
creaban sus propias obras, ¿no? O resignificaban o reescribían algunos sainetes antiguos españoles, pero le daban justamente un significado diferente al contexto que ellos vivían. En fin, todo ese movimiento social que lideró Recabarren y Laferte en su época, tuvo una tradición muy, digamos, fuerte a nivel nacional, ¿no? Todo el teatro de Acevedo Hernández, por ejemplo, ¿no? Con su obra emblemática Chayarcillo, y todo el movimiento social, del teatro social que se hizo en Santiago y en el sur de Chile, respondía justamente a ese sentido. Es decir, el poder dar la posibilidad a la gente que estaba desarraigada de la cultura oficial de poder disfrutar del arte y de poder ser también hacedores de ese arte. Creo que esa es una de las tareas, no de los gestores culturales, no de los creadores, sino del Estado, ¿no? Que es precisamente cuando hablamos de cómo podemos reconquistar, crear nuevas audiencias, etcétera, etcétera. Y siempre se le da la mochila a los dramaturgos, a los actores, a los directores de teatro, como que ellos tienen la misión de hacerlo. No, señores, no, señoras. Esto es una obligación del Estado y un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, no es posible que hasta el día de hoy tengamos que los artistas estar manteniendo temporadas solamente con los fondos concursables que tiene el Estado, ¿no? Y no haya una subvención permanente y no haya tampoco salas e infraestructura en los lugares donde el hombre vive y trabaja, en la junta de vecinos, en las poblaciones, porque siempre se piensa en los centros nada más, se piensa en los teatros, qué sé yo, institucionales, pero necesitamos del Estado que cumpla este rol social de poder justamente generar las fuentes laborales y también las fuentes de crecimiento de nuestra población. Y ese es un deber del Estado y es una deuda histórica del Estado chileno que hasta el día de hoy no la ha cumplido. Y las iniciativas que hay autónomas, independientes de muchos artistas, a veces llegan a medio camino porque no tienen justamente los recursos para mantener las escuelas de teatro, para mantener las salas de teatro, y muchas de ellas han tenido que cerrar, no solamente ahora en la pandemia, sino que antes de la pandemia, por la misma situación donde el Estado simplemente es un subsidiario de la cultura, pero no cumple el rol social. No me quiero extender en el tema porque Ramón tiene muchos más ejemplos que yo para poder describir la situación. Concordamos completamente, ¿no? Concordamos completamente de que el patrimonio escénico nuestro, si no hay un Estado, queda totalmente en el olvido, ¿no es cierto? Hay obras de todo el 1800, toda la historia de nuestro país. Hay obras de la Guerra del Pacífico, hay obras sobre la invasión chilena en Lima, de la época, de la guerra civil y todo ese patrimonio histórico. Si el Estado no lo transmite, obviamente que queda en el olvido. Y cuando queda en el olvido, pues, sucede de que la gente no puede querer lo que no conoce. Y por lo tanto no puede estar orgulloso de su pasado, de todo lo que tú estás contando, Iván. ¿Cómo va a estar orgulloso de algo que desconoce? Y cuando yo hablaba de lo otro, era más bien cuando se produce el desfase. Cuando se produce el desfase en el sentido que alguien está haciendo un teatro popular en verdad como si fuera de ahora y está desfasado históricamente. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, que es el citar. Que el teatro cite sus estilos. Entonces ya ese teatro popular hoy en día uno lo podría rehacer citándolo, no en el sentido de lo que estábamos hablando anteriormente como de presente, sino estoy citando la historia. Qué maravilla sería hacer todo el... Bueno, yo de hecho hay una obra que tú mencionaste que se llama Sebastopol, que es una salitrera que está ahí en Iquique, Antofagasta, y también encontré unos pedazos de obra de teatro de la época que van dentro de esta obra. Y
uno cita su patrimonio de forma contemporánea. ¿Ah? Hay algo que se perdió por esta cosa siempre de querer ser tan contemporáneo, que es el teatro en ademán. El teatro en ademán en Chile, antes de las escuelas de teatro que partieron con Stanislavski, que creen que ahí partieron con el teatro, no, pues existía el Conservatorio Nacional de Artes de la Declamación, y se actuaba en ademán. Y yo he visto libros por ahí, conocí un antiguo actor que sabía actuar en ademán, pero son cosas que se va perdiendo, ¿me entiendes? Dime hoy que no sería bello citar y actuar una obra en ademán, yo feliz si supiera, ¿verdad? Entonces, no es que uno esté por lo contemporáneo, no, pero en términos así, no, yo estoy feliz con que la gente pudiera citar, pero como tú dices, para un creador presente, quiere hacer su obra, no quiere estar citando la obra de Recabarren porque tiene urgencias de su presente. Y ahí está la labor del Estado, porque diga, todos estos teatros nacionales, por poner un nombre, o de las naciones que existen en cada capital de región, su objetivo sería mantener ese patrimonio vivo, más lo contemporáneo. Pero si nadie mantiene el patrimonio vivo, es obvio que quién va a relacionarse con ese espacio de historia, de identidad, si las obras están inexistentes, y la obra inexistente si no se, ¿no es cierto?, se montan. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo de que el citar, el volver a citarlas, ese es un aspecto. Lo que yo hablaba era hacerlas como si fueran contemporáneas, no. Pero la cita es maravillosa, como digo. Si lográramos enseñarle a los actores a actuar en ademán, sería un bellísimo espectáculo. Janet. Ramón, no sé si queda alguna pregunta por hacer. Janet. Sí, Janet. ¿Me ves, Iván? Aquí estoy. Sí, estamos. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Ramón, un gusto. Hola. Muchas gracias. Específicamente basándome desde el área de vestuario y escenografía, en realidad, en el trabajo del teatro de expresión. Como bien lo dice Iván, trabajamos en el Teatro de la Memoria. Y directamente a lo que tú nos mencionabas en relación a las emociones, o sea, de cómo el público en realidad está trabajando las emociones al ver acción, al ver movimiento, al ver un conjunto de elementos que se mueven o que están estáticos, pero siempre están en vida, siempre están hablando. Yo soy una diseñadora apasionada de los elementos que identifican y que envían muchos mensajes. O sea, en una obra un puñado de tierra es sumamente importante y tiene que ser una tierra específica y tiene que ser un color específico y tiene que tener piedra específica, un miles de detalles, e incluso una tela, una transparencia por donde marque el tiempo y la visibilidad de personajes que deambularon por este mundo. O sea, hay mucha historia, hay mucho que decir a través de ellos, y los mensajes, claro, desde la memoria, son momentos, son espacios por donde el público puede reflexionar lo que vivimos hace un instante, podemos reflexionar y transmitir también nuestro propio pensar, como nosotros lo proyectamos. Y pasando ese mensaje a lo circular, a lo global, yo creo que lo que vivimos en este instante es los mensajes que se están enviando de agresividad, de reacciones muy agresivas, es
el daño que se hizo, que se está haciendo, que se ha hecho en realidad a este mundo que es redondo, que gran parte del mundo con su ha tenido una fuerza negativa. Entonces la reacción es lo que estamos viviendo ahora, de esto de entregar muchos flash de la gente negativamente, o sea, agresivamente. Entonces nosotros a través del teatro, con estos mensajes, con esta reflexión, podemos, sí, yo estoy de acuerdo que podemos ir sembrando lentamente, sí, por supuesto, porque la siembra no es de un día para otro, vamos sembrando y la semilla que germine, que brote, que dé flores o frutos, tarda un poco. Entonces, a través del teatro, nosotros tenemos esa gran posibilidad de que estos mensajes de la memoria puedan ser a través de la sensibilidad retomados y recapacitar nuevamente, y en ese recapacitar poder regresar tal vez a lo que nunca vamos a hacer, como tú dices también, nunca vamos a hacer lo que fuimos en un minuto anterior, pero sí un poquito mejor, un poquito mejor. Gracias, Janet. Oye, bueno, tú eres, yo creo que es el objetivo, tú eres una poeta del espacio, porque lo que nosotros tenemos que construir sobre el espacio son poéticas de espacio. Es decir, la poesía en el espacio. Porque para ir a amoblar el espacio, no. Hay que, aunque sea con muebles, sí, pero construir una poesía con aquello. Entonces, nada, pues. Y digo porque al comienzo lo que tú, al hablar de la tierra y de la transparencia, lo que tú me estás hablando es de una poesía de espacio, que es el objetivo del teatro, construir poéticas de espacio junto con sus poéticas de texto. Muy bien. Muy bien. Bueno, si no quedan más preguntas por hacer, queremos agradecer sinceramente el gran aporte de Ramón Grifero a esta primera mancomunal teatral Avísale 2021, Encuentro Internacional de Monólogos, que ya comenzamos con la exposición de Ramón Grifero y con esta reflexión que nos invita a seguir aunando fuerza y a seguir con mayor voluntad llevando adelante todos nuestros proyectos. Pero antes de despedirme, vamos a ceder la palabra a una última persona que está levantando ahí la manito. Sí, la escuchamos. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Burga. Un poco me demoré en hacer la pregunta porque es un poquito fuera ya de los temas que se han estado hablando, pero sí me hizo pensar todo lo que hablaba Ramón sobre el contextualizar y descontextualizar el espacio, la realidad. Y me hace pensar sobre esta nueva realidad que todos estamos aprendiendo a entender, que es esta realidad virtual, ¿no? Este mundo a través de las redes que, siendo un mundo real para las personas, no es completamente real porque uno crea su propio personaje en las redes sociales diferente a la realidad física que vive. Mi pregunta va sobre su opinión, su análisis, frente a cómo traducir esta realidad en paralelo, que es un poco el nuevo lenguaje que manejan las nuevas generaciones, a lo orgánico, a esta transmisión de emociones que pareciera que no existen en el mundo virtual, pero sí están a través de sus propias herramientas digitales que son bastante difíciles de entender para los que recién como que le vamos agarrando el mecanismo. No sé, su opinión, su análisis frente a este cambio, ¿no? Mira, yo creo que es un poquito lo mismo que hablaba nuestra profesora Eliana Valdivia. Es que la tecnología, el arte en la tecnología hace gatillar la emoción. Si la tecnología desde una mirada artística, si es desde su mirada funcional, obviamente que es funcional, ¿no? Todo el día nos tratamos con la tecnología funcionalmente. Y obviamente aquellos que quieran traspasar esa funcionalidad hacia el arte, pero a través de los medios, sí va a suceder eso.
Pero eso implica algo que yo creo que es el nuevo analfabetismo. ¿Ah? El nuevo analfabetismo es el analfabetismo visual, y en la futura educación tendría que empezar a construir la alfabetización visual, para que pueda, con esa alfabetización, poder transformar lo tecnológico, porque pueda escribir, y volvemos siempre lo mismo, desde la propia autoría de ese joven. Pero para eso necesita una alfabetización, porque solamente tiene, si no tiene solamente lo entregado. No sé si me hago explicar, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay muchos jóvenes que hacen cosas bellísimas y todo lo demás, pero para que fuera más general, se requiere, ¿no es cierto?, de esa alfabetización, que es, ¿no es cierto?, introducirlos a este alfabeto, pero como un alfabeto tecnológico desde lo artístico. Es decir, desde esa sensibilidad. Cuando digo de lo artístico, digo desde esa sensibilidad. Y eso, obviamente, vamos atrasados, y es algo... A lo mejor esos jóvenes van a ser los profesores del mañana, que van a recién poder enseñar aquello. No es que vayamos atrasados, sino que estamos desfasados. Gracias, gracias. Gracias. Eso. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya nos vamos despidiendo de Ramón Grifero. Reiteramos los agradecimientos y el aplauso del público presente que tanto necesitamos, pastores, actrices. Tendríamos que prender todos los micrófonos y que se escuche ese aplauso. Muy merecido. Bueno, muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos los presentes. Y volvamos a encontrarnos, nos volvemos a encontrar mañana desde las 18 horas con la primera mancomunal. Ya empieza ya la presentación de todas las obras de teatro hasta el día 15. Es una semana, ¿no?, maratónica. Tenemos como 4 a 5 horas de funciones de teatro. Así que vamos a gozar, a divertirnos y a también a pensar y repensar sobre este quehacer que tanto amamos y nos apasiona. Hasta siempre, amigas y amigos. Muchas gracias. Siempre. Gracias.